Hola, buen día. Mi nombre es Diego Sebastián y en esta ocasión vamos a ver otro ejemplo de cómo usar pandas para manipular archivos o tablas de Excel. En términos simples, pandas es una librería que nos permite trabajar con un tipo de estructuras que se llama data frames. Cuando nosotros llegamos a importar algún archivo de Excel o alguna tabla de Excel por medio de pandas, pues lo que vamos a hacer es que esta tabla o este archivo que nosotros estemos importando de Excel se va a convertir en un data frame, que para términos simples se va a convertir en una tabla en la cual nosotros vamos a poder realizar funciones o realizar algunos tipos de cálculos que nos permitan llegar a los fines que queremos, ya sea obtener algunos estadísticos más avanzados o automatizar algunas funciones para procesar los datos de interés que vengan en la tabla. Aquí, pues bueno, cabe mencionar que con Pandas nosotros llegamos a abarcar gran parte, si no es que la mayoría, de todas las funciones que nosotros podemos aplicar sobre una tabla en Excel. ¿A qué es a lo que me refiero con esto? O sea, que todo lo que nosotros podemos hacer en Excel lo podemos hacer en Pandas. Aquí la cuestión está en que nosotros tenemos que ser analíticos en el aspecto de saber cuándo usar uno y cuándo usar otro. Por ejemplo, si tenemos que hacer cálculos básicos o estadísticos básicos, pues se pueden desarrollar en Excel. Digamos que se pueden desarrollar también todo esto de una manera más avanzada, pero lo que nos facilita Pandas es que al momento de ser una librería que se apoya en el código de Python, pues nosotros podemos crear funciones un poco más robustas y un poco más automatizables. Y pues también en este caso estaremos hablando de diferentes tipos de operaciones a aplicar a la tabla. Bien, uh, ya una vez que nosotros importamos nuestros archivos de Excel hacia Pandas, bueno, hacia el entorno de desarrollo, y comenzamos a trabajar estas tablas por medio de la librería de Pandas, pues prácticamente ese archivo de Excel, para términos prácticos, se transforma en una tabla. Y de manera genérica, pudiéramos decir que la mayor parte de las acciones que se realizan sobre un data frame o sobre estas tablas de datos, pues las podemos resumir en simplemente 4 acciones que serían las siguientes. Serían modificar o crear nuevas columnas, usar funciones de pandas para obtener los estadísticos de los datos, filtrar observaciones, por ejemplo, seleccionar solo los datos deseados, solo ciertos datos, y por último, combinar 2 o más data frames, o en este caso, como lo estamos manejando, tablas. Se pueden hacer muchísimas cosas más, pero la mayor parte de las aplicaciones que se desarrollan o la mayor parte de los requerimientos que se tienen que atender se cumplen o recaen sobre estos 4 puntos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar mmm, con la explicación. Bien, la primera parte que nosotros tenemos que hacer es importar la librería. Aquí lo que hacemos pues es importar la librería Pandas, y para manejar un nombre un poco más pequeño, pues simplemente le ponemos import pandas as pd. Aquí pues lo pudiéramos manejar que as es como la manera en la que nosotros reasignamos el nombre a esa librería que estamos importando. Si aquí le quisiéramos poner librería pandas o pandas library, como nosotros quisiéramos, es el nombre que en ese momento se le va a asignar a, a nuestra librería. Ya una vez que nosotros importamos la librería, lo que hacemos es traer o importar ese archivo de Excel hacia nuestro entorno de desarrollo. En este caso, utilizamos la siguiente instrucción que se llama PD, o sea, estamos haciendo referencia a la librería de pandas, y pues lo que hacemos es utilizar la instrucción read CSV. Una vez que hacemos esto, pues lo que nosotros hacemos es importar el archivo de Excel con el que queremos trabajar. En este caso es un archivo como separated value, y lo estamos asignando a la variable data. ¿Eso qué quiere decir? Que data en este momento se transforma en un data frame, y este data frame contiene la tabla que viene en este archivo de Excel. Continuando con esto, lo que nosotros
aquí podemos aplicar o desarrollar, pues es lo siguiente. Lo que nosotros tenemos aquí es que al momento en el que nosotros queremos darnos una idea general de cómo está conformado el data frame o la tabla, y también queremos saber si los datos se importaron de buena manera, pues simplemente lo que nosotros hacemos es poner el nombre del data frame, perdón, y .head. Esto lo que hace es que nos muestra los 5 valores de todas las columnas por default. En este caso, si nosotros quisiéramos que nos mostrara las primeras 10, las primeras 100 datos de cada una de las columnas, pues simplemente lo que hacemos es entre los paréntesis ponemos la cantidad de los datos que queremos que nos muestre. En este caso, si queremos que nos muestre 10 datos en vez de el valor por default que es 5, pues simplemente ponemos 10 entre paréntesis, le damos correr y ahora nos muestra los 10 datos. Si queremos que nos muestre 2, simplemente asignamos el valor entre los paréntesis, le damos correr y solamente nos muestra 2 datos por columna. Bien, ya una vez que hacemos esto, vamos a pasar al primer punto que estuvimos hablando, que se trata sobre crear nuevas columnas. Para crear nuevas columnas en un data frame o en una tabla, pues en este punto no tiene mayor complicación. Aquí, como podemos ver, todas estas columnas son las que nosotros tenemos en este data frame. Como podemos ver, nosotros no tenemos ninguna columna que se llame prueba columna. Entonces, para nosotros crear una columna nueva, pues simplemente lo que hacemos es poner el nombre de nuestro data frame, en este caso data, y entre corchetes, adentro de los corchetes y entre comillas ponemos el nombre de la columna. En este caso, de esta manera o con esta instrucción, nosotros vamos a crear una nueva columna en el data frame a la cual todos los valores de esa columna van a tener el valor de 4. Si le damos en correr, y de esta manera lo que nosotros hacemos es crear esta nueva columna en nuestro data frame. Como ven, ahora volvemos a darle un vistazo a todas las columnas, los primeros 5 datos, y pues como podemos ver ahora se agregó esta columna nueva, nosotros la llamamos prueba columna, y cada uno de sus datos, cada uno de sus valores tiene el valor de 4. Aquí cabe destacar que al momento en que nosotros creamos una columna dentro de un data frame, tenemos 2 opciones para crear los datos. Una es crear la columna, bueno, tenemos 3 opciones. Podemos crear la columna con datos vacíos, podemos crear la columna para que solamente tengan un valor, o si queremos que cada fila tenga un valor asignado, tenemos que crear todo ese conjunto de valores. ¿A qué es a lo que me refiero? Que si, por ejemplo, aquí cada una de las columnas tiene 1000 valores y nosotros queremos que la nueva columna creada en cada uno de esos 1000 espacios tenga un valor diferente asignado, pues nosotros tenemos que crear esos 1000 valores diferentes o los tenemos que traer ya sea de otra función o de otra operación, pero tiene que ser equivalente al número total de filas que se tiene en el data frame o en la tabla. En este caso, cuando nosotros queremos crear una nueva columna a la cual queremos llamar prueba columna 2 y solamente le estamos pasando 2 datos, nosotros podemos bajar y vamos a ver que el error que nos otorga es que la longitud de los valores, o sea, solamente tenemos 2 valores, no hace match o no tiene la misma longitud que todas las filas que se encuentran en ese data frame, que en este caso serían 1000. Es por eso que, como les comentaba, al momento de crear una columna tenemos que asignar un solo valor para que la columna en todos sus valores tenga ese valor asignado, o que sea, o que crees una columna que tenga todos los valores nulos, o asignar todos los valores que se necesitan para ese data frame. En este caso, bueno, nos vamos a apoyar de una nueva librería que se llama NumPy. NumPy es una librería con la cual nosotros, podemos hacer muchas operaciones en lo que respecta a análisis numérico, en lo que respecta tiene algunas funciones que te apoyan en el cálculo, o también con el manejo de arrays. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar para crear un array que nos otorgue esos 1000 datos
que se requiere para crear una nueva columna. Lo que nosotros hacemos, importamos NumPy. Bueno, en este caso yo a priori ya sabía que teníamos 1000 espacios para nuestra columna. Entonces, o 1000 filas para esa columna, 1000 registros para esa columna. Entonces, siempre que nosotros no sepamos qué tamaño tiene nuestro data frame, pues tenemos, aunque no sepamos las dimensiones de nuestro data frame, tenemos que poner el nombre del data frame, .shape. Ya una vez que realizamos esto y que comprobamos que tiene 1000, pues lo que nosotros hacemos es ahora sí crear una nueva columna que se llama prueba columna 2, porque anteriormente el nombre de esta columna no fue creado. Lo que nosotros hacemos es poner el nombre de nuestro data frame entre corchetes y entre comillas, poner el nombre de la columna, y lo que hacemos es igual a np.arrange entre paréntesis 1000. En este caso, ¿qué es lo que se hace? En este caso lo que se hace es que se toma el valor de 1000 y np.arrange es una instrucción que lo que hace es tomar todo ese valor de datos y dividirlos uniformemente. En este caso, bueno, si queremos hacer la prueba, lo que nosotros vamos a ver los valores de esta nueva columna, y como ven, nosotros vamos a ver valores desde 0 hasta 999. ¿Por qué hasta 999? Porque lo que tiene la instrucción np-arrange es que comience en 0 y a partir de ahí llega hasta el valor de n-1, que es el valor de n-1, que el valor que le proporcionamos le restamos 1. En este caso, 999. Y como ven, aquí hay otro ejemplo de cómo crear una columna. Pues esta columna la creamos y en la cual pues le asignamos a cada uno de esos espacios que se tienen para rellenar en la columna, le asignamos un valor diferente. Como aquí podemos ver, comenzamos con el 0, el 1, el 2, el 3 y vamos al 4. Otra manera de crear columnas pues sería simplemente crearlos con valores vacíos. En este caso, pues tenemos el nombre de el data frame. Si nuestro data frame se llamara data-1, pues simplemente aquí lo que hacemos, y quisiéramos modificar ese data frame, simplemente lo que hacemos aquí es asignar ese nombre, poner corchetes, después entre comillas, nosotros poner el nombre de la columna que quisiéramos crear. Y a una vez que hacemos esto, simplemente eso lo igualamos. En este caso, que queremos crear una columna con valores vacíos, le ponemos np.null. Corremos esto. Y como vamos a ver, esta nueva columna se ha creado, pero con valores vacíos. Y posteriormente a esto, cuando nosotros queremos modificar una columna que ya ha sido creada, pues es simplemente como si la hubiéramos creado desde el principio. Lo que aquí hacemos es modificar la columna prueba columna. Esta columna ya existe, como aquí lo podemos ver, tiene simplemente asignados los valores de 4 y ahora que queremos que todos los valores tengan el valor de 6. Lo único que hacemos es ejecutar esta columna y comprobamos que se hayan hecho las modificaciones pertinentes. Como podemos ver ahora, prueba columna, ya todos sus valores tienen el valor de 6. Bien. De aquí pasamos a lo que es la obtención de los estadísticos básicos que podemos obtener de una tabla o de un data frame. Y en este caso, para nosotros obtener los estadísticos básicos de un data frame, lo único que hacemos es poner data.describe y lo que vamos a obtener es obtener los estadísticos de cada una de las columnas. En este caso, el primer estadístico es el número de elementos que hay en esa columna, el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo de esa columna, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Como podemos ver, estos son estadísticos básicos que podemos obtener de cada una de las columnas de nuestro data frame o de nuestra tabla. Y aquí, ya posteriormente a esto, como se los mencionaba, lo que nosotros podemos aplicar es para al momento en el que nosotros queremos procesar datos o obtener estadísticos un poco más avanzados,
pues podemos apoyarnos de las funciones que podemos crear con Python o con cualquier lenguaje de programación para nosotros ir estructurando estas nuevas características que nosotros queremos obtener del data frame. En este caso, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros creamos una nueva columna que se llama prueba columna 4 y la igualamos a la siguiente función lógica. Como podemos ver, esta función lógica es la combinación de dos funciones lógicas unidas por la función AND. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Que para que toda la función te otorgue un true o te otorgue un 1, pues lo que nosotros tenemos que hacer o lo que se tiene que cumplir en la tabla es que cada una de estas funciones se cumplan por separado. Entonces, por ejemplo, nosotros ya creamos esta nueva columna. La primera función dentro de esta función general, por llamarlo de alguna manera, pues es que nosotros vamos a asignar el valor de true a todas, ¿cómo lo podríamos llamar? A todas las filas que en la columna ciudad, su ciudad es igual a Yangon. Es, por ejemplo, si, por ejemplo, de estos 5 registros que tenemos, o de estas 5 filas que tenemos, la única fila que no cumple con esa función, pues es la fila 2. Es por ello que en esa primera función nos va a dar true de la primera y desde la tercera hasta la quinta. O sea, ahí es donde se cumple esta función. Entonces, en la función que tenemos en la derecha, pues nosotros tenemos que va a ser true para todas las filas que cumplan con lo siguiente, que en su columna total, el valor que tienen asignado en esa columna sea menor a 100. Regresamos a la tabla anterior y pues como podemos ver, nosotros ubicamos primero la columna total. Ya una vez que ubicamos la columna total, podemos ver que de estas 5 filas o de estos 5 registros, la única fila que cumple con esa función lógica, pues es la segunda fila, ya que el valor de total es de 80.22. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta nueva columna es guardar los datos de qué filas cumplen con esta función lógica y qué filas no cumplen con esta función lógica. En este caso, vamos a darle o se le va a asignar true a se le va a dar true a todas las filas que cumplan con que su ciudad sea Yangon y que en la columna de total el valor que tienen asignado ahí sea menor a 100. Entonces, aquí es donde yo les digo que esto es un ejemplo básico de las funciones que se pueden crear para ir creando diferentes tipos de estadísticos. Aquí, como podemos ver, pues estas dos funciones yo las asigné de una manera arbitraria, pero ustedes pueden ir, dependiendo de sus necesidades, pueden ir creando diferentes tipos de funciones lógicas con operadores AND, con operadores OR, con operadores NOT, e ir formando el tipo de función que ustedes requieren para hacer el procesamiento de datos que ustedes requieren. Y la cuestión es yo darles algunos ejemplos básicos y que ustedes a partir de ahí puedan ir creando y personalizando cada una de las funciones que ustedes requieran para hacer el procesamiento de sus datos y a partir de ahí obtener otros datos que les puedan aportar más información con respecto a las tablas que están manejando, o como lo llaman en inglés, feature engineering. Bien, ya una vez que hacemos ¿esto para qué nos puede servir? Bien, como podemos ver, la columna prueba columna 4, pues simplemente nos contiene los true y los false, o sea, de quién cumplió y quién no cumplió con la función lógica que pusimos anteriormente. Lo que podemos hacer aquí es que de nosotros haber señalado esta función lógica, nosotros podemos saber qué porcentaje
de filas en nuestro data frame cumplen con esa función lógica. En este caso, pues lo que nosotros vamos a obtener es false para quien no cumpla, true para quien cumpla. Y a partir de esto, nosotros nos podemos apoyar de los siguientes trucos. Como sabemos, pues un true pues es lo mismo que un equivalente que 1 y un false es lo mismo o es el equivalente que un 0. En este caso nos podemos apoyar de la función sum, que lo que hace es sumar pues todos los valores de un array, y lo que hacemos aquí es que sumamos todos los valores de la columna prueba columna. Entonces, aquí es como si nosotros estuviéramos viendo 0, 0, 0, 0, aquí 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que hacemos es sumar todas las filas que sí cumplen con esa función lógica y la dividimos entre la longitud de todos los datos o todas las filas que se están analizando por 100, y lo que nosotros obtenemos es el porcentaje de filas que cumplen con la función lógica que estábamos manejando. Es por esto que les digo que nosotros podemos, este ejemplo es muy sencillo y este ejemplo de cierta manera también se puede resolver en Excel, pero lo que nos permite Pandas y Python es que nosotros podemos ir personalizando nuestras funciones, agregándoles más complejidad para obtener los datos que nosotros queremos. En el siguiente punto sería filtrar observaciones. En este caso de filtrar observaciones, pues como punto importante cabe aclarar que tenemos siempre que crear nuevas variables para ahí almacenar los datos que se vayan filtrando. La cuestión está en que, por ejemplo, si los queremos ir guardando en nuevas columnas, puede que a veces no tengamos los suficientes datos que se requieren para ese data frame con el que estábamos trabajando y podemos obtener errores. Por eso que todos los datos que se vayan filtrando debemos de guardarlos en nuevas variables. Bien, comenzamos con un ejemplo básico, que sería que a la variable datos filtrados 1 le vamos a asignar o va a ser igual a la siguiente filtración, que sería el nombre de tu data frame, punto, la instrucción log, que viene acompañada por corchetes, y a partir de esto, lo que nosotros ponemos adentro de esta función, pues es una función lógica con la cual nosotros vamos a hacer el filtrado. Bien, lo que aquí nosotros tenemos es que vamos a hacer de nuestro data frame data, vamos a seleccionar los datos o las filas que cumplan con lo siguiente, que es que de la columna city cumplan o tengan en ese valor Yangon. O sea, que en este caso, con el data frame, con el Excel que estamos trabajando, que todas las transacciones que se hicieron, nosotros nos vamos a quedar con las transacciones que se hayan realizado en la ciudad Yangon. Como podemos ver, ahora que tenemos datos filtrados, .head, lo que nosotros vamos a obtener es una tabla que nos describe todas las filas que se obtuvieron, y como podemos ver, el común denominador es que su ciudad sea Yangon. O sea, que todas las transacciones que se realizaron fueron en la ciudad Yangon. Pasamos a un siguiente ejemplo. Usamos la misma variable que se llama datos filtrados 1, y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Utilizamos la misma función lógica que utilizamos anteriormente, pero lo que hacemos es ponerla entre paréntesis, y ya una vez que nosotros la pusimos entre paréntesis, al principio le agregamos una tilde, y lo que sucede es que ahora de nuestro data frame data vamos a obtener todas las filas, pero que no tengan como ciudad la ciudad Yangon. Entonces, simplemente ya una vez ejecutada esa instrucción, vamos a ver los primeros datos de lo que vendrá siendo la tabla de datos filtrados, y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a tener todas las transacciones que no se realizaron en la ciudad Yangon. Por ejemplo, aquí tenemos en ciudad, podemos ver
son solamente los primeros cinco datos, las primeras 5 filas, pero como podemos ver aquí ya no se logra mostrar la ciudad Yangon, como anteriormente si lo pudiéramos ver. Entonces, esta es la manera en la que nosotros negamos la función lógica que le estamos proporcionando a la función log. Entonces, de esta manera nosotros escogemos o filtramos lo contrario a lo que le estamos proporcionando. En este otro ejemplo, como vamos a notar, estamos usando la misma función lógica, pero posterior a la función lógica lo que nosotros hacemos es agregar una coma y posterior a ello el nombre de la columna con la cual nos queremos quedar. ¿A qué es a lo que me refiero? Que ahora datos filtrados va a ser igual al data frame con el que hemos estado trabajando. Para hacer la filtración de los datos, pues vamos a usar la misma función lógica que se usó anteriormente, que vendría siendo que de todas las filas que tengan como ciudad, la ciudad Yangon, son las filas que se van a escoger. Pero ahora la columna que vamos a seleccionar es solamente la columna de payment. Entonces, cuando nosotros hacemos un head para que nos muestre los primeros 5 datos de la variable datos filtrados 1, pues nosotros podemos obtener que vamos a tener todas las transacciones que se realizaron en la ciudad Yangon, pero solamente vamos a obtener la columna payment. Entonces, como podemos ver aquí, solamente tenemos los datos que vendrían siendo de cómo se realizó el pago de esas transacciones y pues en la ciudad de Yangon. En el siguiente ejemplo, pues tenemos igual, usamos de igual manera la variable datos filtrados 1, que va a ser igual a los datos que filtramos de nuestro data frame. Nuestro data frame es el primer dato que le pasamos. Ponemos la misma función lógica que anteriormente usamos, o sea, todas las transacciones que se han realizado en la ciudad Yangon, pero ahora lo que nosotros queremos es obtener 2 columnas, que sería payment y total. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un data frame en el cual vamos a ver los métodos de pago y el total que se hizo del pago en la ciudad de Yangon. En este caso, como podemos observar, el nuevo, este nuevo o esta nueva manera de nosotros proporcionar las columnas tiene que ser en corchete. Cuando nosotros solamente bien, entonces ahora retomando un poco, bueno, lo que nosotros hacemos aquí pues es obtener las columnas de payment y total de todas las transacciones que se realizaron en la ciudad de Yangon. El próximo ejemplo, como aquí podemos ver, pues es nuevamente la variable datos filtrados 1, que la igualamos a los datos o a las filas del data frame. En este caso, nuestro data frame es data. Y como podemos ver aquí, nosotros ya le pasamos una función un poco más, que contiene pues, más cosas, ¿no? No pudiera decir que más complicada, pero pues que ahora toma en consideración otras 2 funciones lógicas, que en este caso, pues, se tiene que cumplir que las transacciones se hayan realizado en la ciudad de Yangon y que de igual manera, pues, el total de esas transacciones, de cada una de esas transacciones, pues, sea menor a 100. Entonces, al momento que nosotros corremos esta instrucción, pues nosotros vamos a obtener lo siguiente, ¿no? En datos filtrados, pues vamos a obtener la columna payment y la columna total de todas las transacciones que se realizaron, eh, cómo se realizó el pago y pues el total de esa transacción. A priori nosotros sabemos que todas esas transacciones son transacciones que son menores a 100, pero exactamente no sabemos el valor de cada una de esas transacciones. Bien, y por último, el último punto que manejo aquí, pues sería
seleccionar, no, perdón, combinar dos o más data frames. En este caso, pues quiero dar un ejemplo muy sencillo de cómo se puede realizar alguna combinación entre data frames. Y bien, pues lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Ah, nosotros lo que hacemos es cargar dos veces el mismo data frame o el mismo archivo de Excel, perdón. En este caso lo que hacemos es cargar dos veces el archivo Supermarket Sales, pero lo guardamos en dos data frames diferentes. El primero se llama dief-1, el segundo se llama dief-2. Creamos una nueva variable que se llama dief-total y pues bueno, esto va a ser igual a, aquí estamos llamando nosotros a la librería pandas, a la instrucción o a la función concat. Lo que aquí nosotros hacemos es a esta instrucción le pasamos entre corchetes pues, los data frames que queremos concatenar o que queremos unir en términos simples. Entonces lo que hacemos es data frame 1, lo pasamos como primer dato, primer argumento de esta lista. Y en segundo lugar, pues pasamos lo que nosotros definimos como data frame 2. Después de nosotros ejecutar esto, lo que nosotros vamos a tener en el data frame total es una combinación de estos dos data frames y es una combinación uno arriba de otro, que es a lo que me refiero, que el número de columnas es el mismo. Y este segundo data frame que se incorporó al primero, pues simplemente lo que hicimos es como si lo hubiéramos ensamblado desde abajo. Es a lo que me refiero, que si nosotros analizamos el data frame total, desde lo que sería el dato 995 hasta el dato 1005, pues podemos ver cómo se realiza este ensamble, ¿no? Como pudiéramos ver aquí, estos datos son los últimos 5 datos del primer data frame y estos son los primeros 5 datos del segundo data frame. Como podemos ver, pues estamos ensamblando el mismo data frame y pues si se fijan, estos datos vienen a ser los mismos que los que tiene al principio, ¿no? Porque estamos hablando del mismo data frame. Y pues al final del data frame, pues simplemente vamos a tener los últimos 5 datos de ese data frame total. Y bien, hasta aquí serían la explicación de estas mm, cuatro acciones más comunes que nosotros tenemos al momento de operar con pandas sobre archivos de Excel. Los vuelvo a repetir que serían modificar o crear nuevas columnas, usar funciones de pandas para obtener los estadísticos de los datos, filtrar observaciones, seleccionar solo ciertos datos, combinar dos o más data frames. También como conclusión puedo decir que todos estos ejemplos que les mostré son ejemplos muy básicos que al final del día pueden ser ejemplos de cosas o de funciones que podemos desarrollar en Excel. Pero la cuestión aquí fue tratar de compartir con ustedes cómo es que se estructuran las funciones básicas de las que podemos hacer uso de pandas y que a partir de ahí ustedes traten de aplicar esto hacia sus requerimientos, traten de aplicar esto para crear funciones más complejas y pues que a partir de esas funciones más complejas puedan ir automatizando un poco más sus sistemas, ¿no? Pues en este caso estamos hablando que pues esto lo pudimos desarrollar sin ningún, o sea, sin ningún problema, es sencillo. De igual manera va a ser sencillo si esto mismo lo hacemos ya en Excel, pero como les comento, al final del día es tratar de como se maneja en la filosofía de programación, ¿no? Solamente lo programes una vez y una vez que lo programaste solo una vez, ya te sirva para diferentes tipos de documentos y que sepa obtener lo mismo, ¿no? Entonces, al final del día es eso, crear funciones robustas con las cuales pudiéramos obtener todo tipo de datos, que al final del día sean funciones tan robustas que se puedan utilizar en diferentes tipos de archivos. Y pues ya que lo estamos trabajando sobre una plataforma de desarrollo de código, que en este caso estamos usando el lenguaje de programación Python, pues que a lo mejor que a partir de ahí lo pudiéramos extrapolar hacia otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me lo voy a hablar de un caso particular en el cual estuve trabajando en un sistema SCADA. Un sistema SCADA es un sistema en el cual, para mantener los términos simples, es un sistema en el cual nosotros hacemos un monitoreo de la planta
y pues, lo mostramos en tiempo real, el estado de la planta, pues, a los dueños, a los supervisores de la línea de producción. En este caso, pues todos los datos que se recolectaban del PLC se mandaban a LabVIEW. Posteriormente de LabVIEW se guardaban en unas hojas de Excel, y de estas hojas de Excel lo que nosotros hacíamos era configurar o programar cierto tipo de funciones en Python, y una vez que las tomábamos, nosotros las mandábamos a un servidor, mandábamos los datos ya preprocesados para que se mostraran de una manera más visual en la página de internet de la empresa. De esta manera, tanto los directivos, tanto los supervisores y tanto los dueños de la empresa, pues podían ver todo este tipo de cuestiones de cómo iba la producción, cuántos paros había, todo eso, ¿no? Entonces, esto es más que todo como una invitación a que si ustedes tienen algún tipo de aplicaciones, traten de crear todo este tipo de sistemas que al final del día nos ayuda a ser más productivos y que nos permite agilizar muchísimo nuestros procesos. Eh, Cualquier duda o cualquier comentario, por favor, déjenlo abajo y muchas gracias.